Sí, sé que este video llega tarde, pero los que siguen mis streams y los que andan en mi Discord saben lo que me pasó. No quiero aburrirlo con los detalles de mi vida en estos últimos días, pero en resumen se me había jodido la PC y no había un técnico cerca. Pero hoy quiero comentarles los detalles del episodio 8 de la tercera temporada de Re:Zero. En general, creo que han tenido que omitir muchos detalles, a diferencia del episodio del discurso, donde fue una adaptación muy, pero muy fiel. Ha tenido tantos cambios que de hecho este va a ser el video más largo de esta sección. Pero empecemos. Si bien el anime inicia con Ana recapitulando las demandas del culto de la bruja en la ciudad, en realidad todavía hay una breve conversación entre Reinhardt y Subaru, donde hablan sobre por qué llegó tarde. Obviamente nosotros los espectadores ya sabemos lo que pasó, pero los personajes no lo saben. Es por eso que ver la reacción de todo el mundo presente al escuchar la bajeza que hizo Heinkel fue interesante. De hecho, Subaru hasta llega a sospechar si es que Heinkel de casualidad no es un cultista infiltrado. En la novela en esta parte se nos da la confirmación de que a veces hay miembros del culto que llegan a ocupar cargos de poder, es decir, se infiltran en el sistema luguniano. Sinceramente ese dato me llama mucho la atención, y aunque si bien hasta ahora no se nos ha dado un indicio de esto, quizás algún creador de Figpitero pueda acoplarlo a su narrativa. ¿Es así? Menos mal que Prisca no estaba cuando pasó la revelación del acto de Heinkel. Digo que menos mal que no estaba porque conociéndola a ella y su carácter digno, que un sirviente suyo la ponga en vergüenza hubiera sido razón suficiente para que ella en ese momento vaya a decapitarlo. Menos mal que llegó justo después. También otro detalle sin importancia es que Subaru hace que todos regañen a Reinhardt por llegar tarde. Sé que sonado así suena mal porque parece que el protagonista lo bulea sin razón, pero en realidad lo buleaba con cariño y con estima. Reinhardt solo se alegra de que se amarren con él, porque bueno, no es algo a lo que él esté acostumbrado. Ah sí, no lo había comentado, pero cuando Reinhardt narraba el momento tenso que vivió, se notaba cómo es que le costaba articular palabras, pero fiel a su labor de caballero dejó su ansiedad atrás y reportó lo sucedido. Además, Otto complementa el reporte. Nos dice que él salió temprano de la posada para poder reunirse con Kiritaka y seguir negociando, ya que el día previo las negociaciones fallaron por culpa del suburro. Pero, como era muy temprano, el pendejo decidió ir caminando y la suerte Suwin hizo que se encuentre con Gula en el preciso momento en el que este comenzó a invadir la torre. Moraleja de todo esto, no madruguen o se encontrarán con Gula. Menos mal el ejército privado de Kiritaka lo reconoció e hicieron tiempo para que él escape. No se sabe el momento exacto en el que llegó a socorrer a Reinhardt, pero sí se sabe que para ese momento ya había pasado la primera transmisión. Ya saben, esa primera transmisión de capela que provocó que Garf y Mimi fueran al ayuntamiento. Algo interesante que no he podido comentar es que la narración nos dice cómo es que Otto y Anastasia, ambos comerciantes, cómo es que se sienten en deuda, no solo con la ciudad, sino también con Kiritaka, porque este les ha salvado la vida a ambos. Así que Otto hace una resolución donde afirma que salvará a Prestella junto a sus dos amigos, Subaru y Garfield, y bromea diciendo que si bien él y Subaru apenas suman un 2% de fuerza, Garfield compensará esto sumando un 98% con su propia fuerza. Subaru dice que al escuchar la declaración de Otto, afirma que la carga que estaba bajo sus hombros se hizo más ligera. Son por estos detallitos que realmente pienso que si tú crees que el trío de idiotas se llevan bien en el anime, en realidad estás equivocado, porque en la novela su amistad es sencillamente otro nivel. Ah sí, también la novela nos presenta otro personaje, un personaje del cual no hemos hablado y se llama Dars. Él es un habilidoso mago especializado en magia de restauración, y como estás adivinando, es la persona a quien Otto le dejó el libro de la sabiduría. De hecho, en una historia secundaria se nos narra cómo fue este encuentro, pero empezaría en los primeros momentos de tensión. Resulta que en una parte de la conversación, Julius lanza una severa acusación a Otto. Le dice algo como que su acción de traer el libro a la ciudad atrajo al culto, y el mercader solo le dice que los únicos culpables de todo lo que pasa es el mismo culto de la bruja, pero que si de verdad quiere echarle la culpa a otros por cosas de las que son inocentes, entonces también deberíamos de echarle la culpa a Anastasia por haber organizado la reunión que hizo posible todo esto. No sé ustedes, pero me gustó esta cerrada de boca. Sé que dije que Julius acusó a Otto, pero en realidad es un poquito más complejo que eso. Si quieren saber el contexto, lean la novela. Vagos. Se menciona también la preocupación de cómo es que el culto de la bruja podía identificar al gran espíritu que solicitaban. Julius dice que él sintió que Beako era especial desde que la conoció. Esto preocupa a Subaru porque piensa que cualquier persona tiene esa misma capacidad, pero Julius le calma diciendo que si él pudo detectarlo, es solo porque es un caballero de las artes espirituales. Al final Subaru solo sella su resolución diciendo que irá a salvar a Emilia, porque es el único que se casará con ella, y no el mucho texto. Se nos dice cómo es que todos se quedan callados por su declaración, no por cringe, sino por sorpresa. En fin, pasemos con la siguiente escena. La verdad la charla de estos dos fue muy pero muy fiel a la novela. No al 100%, pero sí quizás un 90%, y lo pueden comprobar con la corta duración de este segmento. Otto dice que si bien no confía en Roswaal y no podría perdonarlo por lo que hizo, al menos dice que sí le gustaría confiar en él a futuro, al menos cuando haya confirmado que el payaso no ha dejado planeado algo futuro. Ya saben, habla del tiempo de donde este aún usaba su libro.
Se hace énfasis en cómo es que él, a diferencia de Subaru y Emilia, no es alguien que perdonaría eso. Pero si bien no puede influir en sus amigos, sí puede preocuparse por las cosas que otros dan por sentado. De verdad me gusta mucho este pensamiento de Otto, y de hecho este pensamiento tendrá repercusiones luego en la quinta temporada, cuando vemos a un Otto hacer cosas cuestionables. No cosas malas, pero sí cosas que molestarían a Emilia y a Subaru porque ellos lo considerarían como una bajeza. Otto solo se excusa diciendo que es por el bien del equipo. Si quieren spoiler de esto lo dejaré en los comentarios, pero pasemos a otra escena. Cuando Wilhelm recoge a Subaru para que vea a Crush, también le dice que Felix no anda en su mejor momento, y que por favor le perdone si es que llega a decir algo indebido. Subaru solo le dice que no se preocupe por eso, que él entiende que la gente no dé lo mejor de sí cuando se encuentra superado por las cosas que le rodean. La verdad me resulta curiosa la frase, y eso porque es Subaru quien lo dice, alguien que ya hemos visto que ha sido superado por su entorno en las anteriores temporadas. La verdad, la escena fue muy bien retratada, claro que no fue al 100%, pero no es una queja. Me gustaría complementar los sentimientos de Subaru en esta escena. No es que esté enamorado de Crush o algo así, pero él se sentía nervioso, ya que pensaba que ella le culparía por todo lo sucedido, pero resulta que ella solo estaba preocupada por él. Eso le rompió el corazón a tal punto que dijo que hubiera preferido que le culpe de todo. Sé que algunos quieren que expanda un poco en la forma en cómo es que Subaru la curó, pero en realidad no hay mucho detalle tampoco en la novela. Solo se nos deja claro que si bien Subaru ha limpiado parte de su brazo y su rostro, el precio por esta limpieza ha sido muy desbalanceado. Vemos que Subaru absorbe la maldición de Crush y la pasa a su cuerpo, pero el ratio en el que lo absorbe es muy desproporcional, a tal punto que por limpiar un poco las manos y rostro de Crush, a Subaru se le termina infectando todo el brazo derecho. Es por eso que la peli verde tiene un punto con eso de que no la siga curando, porque por más que Subaru anda dispuesto a absorber su maldición, nada le asegura que absorber una dosis mayor no le será perjudicial. Creo que otra cosa que me da algo, pero solo algo de pena, es Felix. El pibe ya perdió una persona en el pasado que fue infectada con una maldición y no pudo curarlo, por lo que ve que ahora su otra persona querida también está en la misma situación. Seguramente le debe dar muy pero muy malos flashbacks. Los que leemos la novela sabemos que Felix es alguien muy despreciable. De hecho, él odia a Subaru no solo por lo que pasó en la primera temporada, sino también porque es alguien débil, alguien que según su perspectiva de curandero no valora su vida. Así que me imagino que le debe chocar más ver cómo el fracasado que despreció hace un año ahora puede hacer cosas increíbles a diferencia de él. Y se lo habrá tomado más personal al darse cuenta que Subaru sí puede curar a su señora, mientras que él no. Un último detalle de esta parte es que si bien parece que Crush está consciente y que solo no puede moverse, en realidad según la narración ella estaba sufriendo y solo estaba despierta por fuerza de voluntad porque quería hablar con Subaru. Siento decirles que esta parte de la historia pasa en el arco 5 de Re:Zero. Actualmente llevamos en el arco 9 y no hemos vuelto a tener actualización sobre el estado de Crush, y dudo que en el arco actual tengamos alguna confirmación sobre la peli verde, ya que actualmente parece que el arco 9 tratará sobre Fen. Quizás volvamos a saber de Crush o en el arco 10 o en las historias secundarias de Emilia, quien sabemos que se dirige a la capital a informar de todo lo que pasó en el incidente de Wallachia. Quizás ahí tengamos una actualización sobre la duquesa. Pero vayamos con otra escena. La novela también hizo énfasis entre Wilhelm y Subaru, pero mientras que en el anime solo los vemos interactuar al salir del cuarto de Crush, en realidad ambos interactuaron antes y después de hablar con la duquesa. En esencia se dijeron lo mismo, pero hubieron un par de interacciones que hubiera sido genial que no corten. Primero, era la parte donde Wilhelm se preocupaba por la mano y pierna de Subaru, pero aún así le agradece por haber aliviado el estado de Crush. Subaru le responde diciendo que no le importaba si su cuerpo adquiría el skin peruano solo por salvar a una linda chica. Luego, cuando cambian de tema y Wilhelm le cuenta sobre sus arrepentimientos con respecto a Ringar y su esposa, Subaru le consuela diciendo que no debe cargar con el peso solo. Más que nada me hubiera gustado que mantengan estos detalles porque es entrañable ver a dos hombres que creen que no son importantes tratar con suma importancia al otro. Una observación personal acá es que me gustó que se mantenga el detalle de la mención a la guerra demi-humana que hubo en el reino. En la novela hacen una referencia y pensaba que cortarían este detalle en el anime, pero veo que se esforzaron en incluirlo. Si eres un anime viewer seguro ya has visto extractos de esta guerra cada vez que Wilhelm rememora su pasado. Esta guerra tiene mucho lore interesante, lore que no puedo abarcar en su totalidad, pero lo más interesante es el dato sobre que el bando enemigo era liderado por una bruja. No una bruja de la segunda temporada, pero sí una bruja con la apariencia de alguien que ya conocemos. Resulta que hubo un clon de Ryuzo que había heredado los conocimientos de Chikna. Esta clon escapó del santuario y eventualmente dirigió una guerra en contra del reino. En esta guerra no solo se perdió muchas vidas, sino que también hubo varias tácticas despreciables por ambos bandos. Pero una de las más nefastas fue la que hizo esta bruja, quien revivió a los caídos y los hizo pelear por su causa. Parece que usaron esa misma táctica para resucitar a Teresia y a Kurgan. Les recomiendo leer la trilogía de Wilhelm.
En esta trilogía nos cuentan cómo se originó la guerra, cómo se desarrolló esta y las consecuencias del conflicto bélico en el país. También aparece un arzobispo del pecado como enemigo, un arzobispo que de hecho ya fue nombrado en el anime. ¿Recuerdan que Peter Gis al conocer a Subaru menciona que el asiento del arzobispo del orgullo estaba libre? Bueno, aquí vemos qué pasó con ese arzobispo. Eso sí, les voy avisando que toda la historia de Wilhelm en el pasado tiene casi 1000 páginas de lectura en total. Cuando Subaru vuelve a la reunión, es consultado por el estado de Crush, y si bien revela los detalles, omite algunos. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que si revela que puede curar a la Peliverde absorbiendo su maldición, ninguno de sus amigos se lo permitiría, así que prefiere pedir disculpas en vez de pedir permiso. Y si se preguntan, a día de hoy aún ninguno de sus amigos sabe lo que piensa hacer Subaru en cuanto vuelva a ver a Crush. Luego, otra parte que se cortó fue que debido a la forma de ser de Prisca, termina habiendo algo de conflicto verbal entre ella con Wilhelm y Anastasia. Con Wilhelm porque hizo un comentario indebido sobre Crush y con Anna porque la llamó una mujer débil. La verdad, sigo pensando que el comentario contra Crush fue de gratis, pero el comentario sobre Anna en realidad tiene un significado distinto. No digo que eso le da la razón para llamarla débil, pero si supieras las circunstancias quizás puedas comprenderla. Dejaré este spoiler también en los comentarios por si te interesa saber. Otra cosa que no ayuda a la mala relación de Anna con Prisca es que ambas son las candidatas que peor se llevan. De hecho, hay una historia secundaria que pasa entre la segunda y tercera temporada, donde ambas son entrevistadas por un periódico. Y justo pasó que las entrevistaron en el mismo día y en el mismo lugar. Ambas no paraban de lanzarse pullitas la una a la otra. Parecía que en cualquier momento se iban a pelear. También es el detalle de que a Al no le agrada a Julius, a pesar de que Julius, bueno, intenta llevarse bien con él. Me pregunto quién me hace recordar. La escena donde Reinhardt recibe la protección divina pasa de igual manera. De hecho, en la web novel se nos dice de que el reino tenía una persona que con su protección divina reconocía otras protecciones, pero desafortunadamente en ese momento, aquella persona estaba de viaje en otro país. Para la novela solo omitieron ese detalle y saltaron a la parte donde Reinhardt descargaba la protección por Wi-Fi. Otra escena cortada es cuando a Prisca le parecía algo molesto que Subaru esté tomando tanta precaución por su bienestar cuando pelee contra Sirius, a tal punto que le dice que no entiende por qué se preocupa por eso, ya que si ella muere eso beneficiaría a Emilia. Subaru solo le dice que ni se le ocurra pensar eso. La verdad me sorprendió la escena porque Prisca no le reprochó por su respuesta, sino que hasta ella se sorprende. Creo que hubo una parte de esta escena que genuinamente se adaptó mal, pero muy mal. Hablo del momento donde Reinhardt se opone a que Wilhelm vaya a pelear donde Gula. En el anime solo dice que su abuelo no está en sus cabales y que debería de ir él en su lugar, a diferencia del manga donde vemos el diálogo original y en realidad su respuesta es más reconfortante y empática que la respuesta escueta del anime que dio. O sea, yo sé que Reinhardt no es el más listo emocionalmente, pero de verdad la adaptación le hizo quedar feísimo en esta parte. Después, otro detalle que se mantuvo y agradezco es cuando Subaru dice que ayudará a Reinhardt. Y las palabras que usa para respaldar esto es interesante. Básicamente le dice algo como: yo solucionaré tus imperfecciones. Digo que es interesante porque está que se lo dice el ser más perfecto del mundo, y esto a Reinhardt le agrada porque parece ser que está cansado de que le sobreestimen tanto. Lamentablemente hubo otro detalle que se perdió, pero no me sorprende porque ya iban cortando esta subtrama en episodios anteriores. Cuando Julius regresa tras pelear con Gula, él se siente culpable por no haberlo derrotado. Se siente así porque sabe que Subaru tiene cuentas pendientes con ese enemigo, así que cuando se decidió que Ricardo y Julius irían a subyugar a Gula, Subaru habla con él y le dice unas palabras sobre la importancia de este asunto para él. También hay una pequeña charla sobre quién se llevaría los 3 espejos. Ya saben, esos espejos que les permiten las comunicaciones a distancia. Al final Subaru es el que decide que sería mejor que ni él ni Reinhardt lleven uno, porque están planeando encargarse de Regulus cuanto antes, y luego él mandaría inmediatamente a Reinhardt al grupo que más ayuda necesite. Por eso insta a todos los demás a llevarse los espejos. Pero vayamos con la escena final. La verdad, creo que esta secuencia fue la mejor adaptada del día de hoy, ya que, aunque es primariamente Regulus quien habla todo el rato y Emilia apenas responde, créanme que en la novela los speeches de Regulus son mucho, pero mucho más extensos, a tal punto que era normal que pasen como 3 páginas de texto solo para que Emilia pueda responder. También se nos dice que si Sylvie estaba al lado de Emilia Regulus es porque ella es la que suele organizar las bodas. De hecho, ya lo hizo incontables veces en el pasado. Creo que la parte más insufrible de Regulus es en cómo él piensa que no hay nada de malo en que haya intentado asesinar a Sylvie. Él dice que eso no importa porque él en el fondo la seguirá amando aún incluso después de su muerte. Él cree genuinamente que las ama y que se preocupa por ellas cuando dice que en el caso de matarlas lo hará solo haciendo daño a todo lo que esté por debajo del cuello. Él dice que eso es porque las ama, pero en realidad es solamente un superficial de mierda. En fin, total, que luego viene Subaru Oreira después de Cruz Truco y patea la puerta con fuerza, pero mientras que su patada apenas abre la puerta, la patada de Reinhardt manda a volar la otra parte. Y fin, espero este video ya es largo, así que pasemos con el break time de la semana. Nuevamente estamos con otra historia exclusiva del anime, aunque por más que sea un escenario que no pasó, lo que sí es verdad es que los sucesos que
narran como Beako siguiendo a Subaru hasta el baño sí es canon. De hecho, se nos dice eso en una de las historias que pasan entre la segunda y tercera temporada. De ahí lo demás es solo un episodio de Crushen está burlándose de Emilia porque parece ser que ella no se da cuenta que Subaru más parece caballero de Betty que de ella misma. Aunque claro, ellas lo dicen en el buen sentido. La verdad tengo sentimientos encontrados con esta adaptación, y eso porque si bien agradezco que nos den estos cortos, me hubiera gustado más que los usen para adaptar a otras historias secundarias que sí son canon al 100%, y que además son importantes, como la charla que tuvo Otto con Dars, el restaurador, o el viaje que hace Petra con Roswell en este momento. Este es un viaje importante porque básicamente están yendo a unificar el apoyo de todo el territorio por la facción de Emilia. Me gustaría que los adapten en el siguiente Break Time, así que no perderé la fe. Y terminó la primera parte de la tercera temporada de Re:Zero. La verdad me testé un poco porque tendré una época de sequía. Pero tomaré este break no para descansar, sino para aventurarme un poco en hacer otro tipo de contenido. Los videos de Re:Zero seguirán ahí, pero aprovecharé un poco para variar. Pero eso ha sido todo por hoy. Agradezco a los miembros del canal y sub de Twitch por la suscripción. Su dinero mensual es lo más cercano que tengo a un sueldo en estos momentos.